Hola, mi nombre es Rocío García. Hola, mi nombre es Tania Cerón. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente video que van a ver a continuación toca el tema del transexualismo. Esto como referente a que en nuestro país, México, no se cuentan con las herramientas y o instrumentos necesarios para su mayor divulgación y conocimiento del mismo. En el transcurso de este video contaremos con la participación de Ari Morales, quien es presidenta de la asociación Almas Cautivas, y tiene como finalidad que nos resuelva diversas cuestiones que la gran mayoría nos preguntamos acerca del tema. Ella es una experta ya que es una mujer trans. Empezaremos por qué es una persona transexual. La persona transexual es aquella que por su propia voluntad ha decidido cambiar su aspecto morfológico mediante tratamientos hormonales y o intervenciones quirúrgicas, teniendo una identidad civil nueva con su consecuente cambio de nombre y sexo. El transexual tiene una persistente preferencia por el género del sexo opuesto. Está atrapada o atrapada en un cuerpo el cual no le corresponde. Es decir, si es mujer, desea ser hombre, y si es hombre, desea ser mujer, pese a la anatomía genética que le corresponde, lo cual asume las modalidades del sexo opuesto. Vamos a hablar de la comprensión del fenómeno transexual. Este fenómeno se presenta cuando una persona físicamente normal, es decir, no intersexual, desde su nacimiento, pasando por la niñez y la adolescencia, muestra deseos incontrolables de pertenecer al sexo opuesto, buscando ayuda médica y psicológica para asumir todas las modalidades con respecto al sexo opuesto. Es importante mencionar cuál es la diferencia entre transexual, transgénero y travesti. Las personas transexuales y transgénero son aquellas que por necesidad han decidido adoptar una identidad sexual diferente a las que les fue asignada al nacer. Es decir, en el primer caso, en la persona transexual, esta parece disforia de género, la cual mediante algún tratamiento, el cual llegó a su fin, cambió de sexo y físicamente ocupa el lugar del sexo opuesto. En el segundo caso, a través de los medios y o tratamientos hormonales y o intervenciones quirúrgicas, busca adaptar su anatomía con su concordancia sexogenérica. El travestismo o travesti es una expresión humana caracterizada por el uso esporádico, frecuente, temporal o permanente de lenguaje, vestimentas, manierismos, etcétera, determinados por una sociedad, el cual busca predominantemente la percepción o la apariencia solamente del sexo opuesto. Ahora bien, la mayor parte de las personas trans sienten un sufrimiento emocional y psicológico. Esto debido a que la identidad de género que tienen no concuerda con su identidad sexual que se les asignó al momento de nacer, por lo que la gran mayoría ve como única solución someterse a un procedimiento de reasignación de sexo, el cual puede consistir en tratamientos hormonales o en intervenciones quirúrgicas. Independientemente del tratamiento hormonal o de las intervenciones quirúrgicas a las que se someta una persona transexual, debe someterse a terapias psicológicas. Esto con la finalidad de que el psicólogo ayude o encamine al sujeto a encontrar cuál es el problema de su malestar y aceptarse tal cual es. El psicólogo no debe pronunciarse respecto a convencer al sujeto a someterse o no a cirugías estéticas o a la reasignación sexogenérica que la medicina le pone a su alcance. Por otro lado, cuando una persona trans se somete a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica, es necesario que también se someta a terapia psicológica. Esto debido a que tanto la intervención quirúrgica como el tratamiento hormonal
causan en la persona que se somete a esto un gran cambio emocional, psicológico y físico. Y es indispensable que el paciente asimile estos cambios en el momento que se producen para que no haga un daño más grande, emocional, psicológico o físico, y se pueda ir aceptando conforme pase el tiempo y conforme el tratamiento o la cirugía a la que se someta. Ahora bien, también es necesario, ya que al iniciar los primeros periodos o etapas de la cirugía sexogenérica y de los tratamientos hormonales, sufren de gran discriminación en su ambiente laboral, familiar, en la escuela y general por toda la sociedad, ya que los cambios se van haciendo evidentes y esto puede causar un gran trauma y un gran daño en esta persona. Tanto para hombres como para mujeres existe el tratamiento hormonal sustitutivo, el cual tiene como finalidad que las personas que se van a someter a este tratamiento van a adoptar características físicas del sexo deseado. Cabe mencionar que hay ciertas características o ciertos rasgos que no van a poder desaparecer o que no van a poder adoptar con el simple uso de las hormonas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, no van a dejar de producir vello facial, y en el caso de las mujeres, no van a desaparecer sus senos. Por otro lado, cabe mencionar que el tratamiento hormonal solamente va a servir para alcanzar al ideal del sexo deseado, mas no lo va a convertir. Y el tratamiento hormonal es para toda la vida, para mantener lo que pudieran haber obtenido con el tratamiento hormonal. A continuación hablaremos de las cirugías de reasignación de sexo. Estas cirugías las llevan a cabo los varones o las mujeres trans para acercarse a su ideal anatómico. Las cirugías pueden ser en áreas genitales o en áreas no genitales. Al hablar de áreas no genitales, hablamos de cirugías estéticas, por ejemplo, en el área facial, la nariz, los pómulos, etc. En el caso de los hombres, para asemejar su cara al de una mujer o sus rasgos a los de una mujer. Las cirugías en áreas genitales son la vaginoplastia y la faloplastia. Esto con la finalidad de, en el caso de los hombres, crear o obtener por parte de la cirugía o de la ciencia una vagina artificial, y en el caso de las mujeres obtener un pene artificial. Es importante mencionar que no todas las personas trans se someten a cirugías quirúrgicas. Esto por muchas razones, principalmente por el gran costo que tienen. En México, el seguro social no costea este tipo de cirugías, por lo que las personas trans deben de ingresar a alguna clínica privada y pagar todo el tratamiento, no solamente la cirugía, sino las consecuencias o la recuperación que puedan llegar a tener, si requieren de medicamento o de cualquier otra cosa. Ahora bien, también muchas personas trans no se someten a las cirugías, no solamente por el gran costo que tienen estas en México, sino porque muchas no están de acuerdo con los estigmas sociales de que si eres mujer debes de tener una vagina, o de que si eres hombre debes de tener pene. Ellas creen y defienden que simplemente con el hecho de que tu identidad sexual esté segura de lo que es o de lo que pertenece es suficiente, y no necesitan demostrarlo
mediante intervenciones quirúrgicas, además de que los riesgos que puedan llegar a tener son severos y prefieren evitarlos. Por último, y para finalizar con el tema del proceso de reasignación de género, es importante mencionar que en México existe la Clínica Condesa. En esta clínica se proporciona terapia hormonal y terapia psicológica a personas trans de manera gratuita, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. También se proporcionan pruebas de enfermedades de transmisión sexual y además se ayuda a las personas trans que sufren violencia en cualquiera de sus entornos, familiar, laboral, escolar, etc. Es importante mencionar que el derecho no es objeto directo de tratamiento de estudio del transexualismo, ya que este se relaciona con otras áreas y otras ramas. Es importante en la medida en que se relaciona con las garantías fundamentales y con los derechos. El pasado 8 de octubre del 2008 se reformaron los artículos 2, 35, 98 y 135 bis del Código Civil del Distrito Federal. Estas disposiciones están relacionadas con la reasignación sexogenérica en el ámbito adjetivo, es decir, del procedimiento, y en el ámbito sustantivo, es decir, de los derechos. Debido a esto, se adicionó al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal un nuevo título. En este nuevo título se regula el juicio especial para la reasignación de sexo, lo que permite a las personas trans concordar su identidad con la realidad social en el ámbito jurídico, obteniendo así una nueva acta de nacimiento en el que se establezcan los datos que estas personas proporcionen al registro civil, en donde conste el cambio de nombre, el cambio de sexo y los demás datos que proporcionen. El ya mencionado juicio especial para la reasignación de sexo causó gran polémica en la comunidad trans, debido a que no es posible que un tercero, en este caso el juez, tuviera que decidir o tuviera esas facultades para decidir qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú sientes como parte, como persona trans. Solamente nosotros sabemos a qué identidad pertenecemos y no es posible que necesitemos la aprobación de un juez o de un peritaje para que se nos sea válido o que se nos cumpla este derecho. Además del problema de que un tercero tenga que decidir o no sobre tu identidad, las personas trans también objetaban el hecho de que un juicio es caro y necesitaban la ayuda de un abogado, la ayuda de peritajes, etcétera, lo cual hacía demasiado costoso llevar a cabo este procedimiento, por lo que el 5 de febrero del 2015 se implementó una nueva modalidad administrativa para el cambio sexogenérico en materia jurídica, es decir, en el acta de nacimiento. Pese a la creación de esta nueva modalidad administrativa, aún persiste en los ordenamientos jurídicos ya mencionados el juicio especial para la reasignación de sexo, y pese a que muchos abogados o juristas dicen que es una falta legislativa, no es así. Existe, ya que para las personas trans menores de edad es indispensable se lleve a cabo este juicio especial con la autorización de sus tutores o de quien ejerza la patria potestad. Para las personas mayores de edad es más fácil y está a su alcance la nueva modalidad administrativa. La existencia de estas dos modalidades, ya sea la administrativa o el juicio especial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decretó mediante tesis que las personas transexuales que obtengan su nueva identidad en constancia con su nueva acta de nacimiento no extinguen o no interrumpen las obligaciones, ya sea contractuales o de alguna otra materia, que hubieran celebrado con anterioridad antes de tener esta nueva identidad. Por lo cual, el registro civil guarda la acta primigenia de esta persona, que contiene una anotación marginal del cambio que se suscitó, para corroborar que es la misma persona la que tiene la nueva identidad, y así no poder hacer caso omiso a sus obligaciones contractuales. A continuación les hablaré de las prácticas de discriminación. Conforme al diccionario de la Real Academia Española, el verbo discriminar significa seleccionar excluyendo, dar un trato de inferioridad a una persona o a una colectividad por motivos de sexo, religión, culturales o socioeconómicos, etc. No solamente las personas transexuales, sino toda la comunidad LGBTI sufre discriminación y exclusión por parte de nuestra sociedad. La sociedad los margina, los rechaza y los vulnera en prácticamente en todos los derechos que les conciernan. La discriminación de la que hablaba anteriormente se presenta en diversos ámbitos: familiar, escolar, laboral y social, mediante agresiones, amenazas e insultos a su persona y demasiados atropellos, los cuales a las personas trans les generan demasiadas inseguridades. Como consecuencia de esto, es importante hablar de la transfobia, la cual hace referencia a la discriminación, conductas y actitudes en contra de las personas transgénero y transexuales. La transfobia, como hecho social, debe ser entendida en el encuentro de factores socioculturales en que convergen la ideología, la educación y la religión. Esta transfobia puede destruir la identidad de las personas transexuales, llevándolas a un punto de autodestrucción a sí mismas, ya que, como dije anteriormente, es un problema de discriminación fuerte que conlleva al hecho de que, por ejemplo, en las clínicas que ofrecen servicios de salud para el tratamiento hormonal y o quirúrgico, no les dan el debido proceso para atenderlas, por lo cual las personas trans deben de recurrir a clínicas clandestinas, lo cual es un grave peligro para su salud. Un ejemplo de ello ocurrió hace aproximadamente unos 3 meses en Ciudad Universitaria, cuando una mujer trans acudió a las instalaciones a dar una conferencia. Saliendo de estas, fue a tienda UNAM a acudir a comprar unos productos. Posteriormente, en los baños de damas le restringieron el acceso para que fuera a los sanitarios de caballeros, con lo cual hubo una denuncia en contra del personal por discriminación. Por último, ¿qué pasa con las personas trans que han sido privadas de su libertad en los centros de readaptación social, ya sea por delinquir o por una injusticia en el sistema penitenciario? Como ya lo mencionó Tania, las personas trans son susceptibles a discriminación. Ahora, en un centro de readaptación social son marginadas, sus derechos son vulnerados tanto por los presos como por las autoridades o custodios. Es por eso que en la Ciudad de México las personas trans, al igual que las personas homosexuales o las que son vulnerables a que sean violentados sus derechos humanos, son recluidos en el anexo 8. A estas áreas se les denomina de protección, y las personas transexuales, por ejemplo, una mujer transexual recluida en un centro penitenciario de varones, es porque no hizo el trámite administrativo o el juicio especial del que ya hablamos,
para el cambio de nombre en materia jurídica y así el Estado de Derecho le puede otorgar esta protección de ser recluida en un centro penitenciario de acuerdo a su identidad. A continuación les presentaremos una entrevista realizada por Rocío y por mí en colaboración con Ari Vera Morales, presidenta de la Asociación Almas Cautivas, quien también se encarga de brindar asesoría jurídica a las personas trans que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, así como proporcionarles talleres, por ejemplo, de cocina, etcétera, para una mejor readaptación social. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Ari Vera, quien nos va a conceder una entrevista para fines de este video. Hola a todos, pues yo encantada de participar en este proyecto. Ari, ¿nos puedes comentar algo sobre ti? Podría platicar muchísimas cosas sobre mí, pero bueno, actualmente presido una asociación civil que se llama Almas Cautivas, que trabaja y acompaña a la comunidad LGBTI privada de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, y actualmente, bueno, soy maestrante de la maestría en promoción y defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok, bueno, si te parece bien, comenzaremos con las preguntas. Por supuesto. La primera es, ¿a qué edad te diste cuenta que estabas atrapada en un cuerpo que no era el tuyo? Bien. La identidad de género, hay que puntualizar que las personas trans a muy corta edad se reconocen a sí mismas al género que se adscribe. Es decir, como a los 4 o 5 años, cualquier persona trans reconoce o se identifica con ser mujer o se identifica con ser hombre. El problema no es el cuerpo, el problema no es en el cuerpo que tú naciste. El problema es cuando la sociedad o cuando el otro te enseña a cómo debe de ser una mujer y cómo debe de ser un hombre. Estas enseñanzas son sociales, son impuestas, es una construcción social. Y esto nos lo han dicho durante décadas y muchos años. Se entiende, o la mayoría de la gente piensa, que todas las mujeres deben de tener una vagina y que todos los hombres deben de tener un pene. Sin embargo, no es así. Una cosa es el género y otra cosa es la mujer. Hoy por hoy tenemos mujeres con pene y tenemos hombres con vagina. Y eso no identifica tu rol, eso no determina tu identidad. Entonces, si tú me hubieses preguntado esta misma pregunta hace muchos años, yo te diría, bueno, pues me di cuenta que a los 4 años de edad yo estaba en un hombre asignado, incorrecto, y un cuerpo incorrecto. Hoy por hoy yo te diría no. Hoy te diría que nunca estuve en un cuerpo incorrecto, que siempre nací en el cuerpo que hoy me gusta, empodero, disfruto, transito y me define quién soy. Entonces, muchas veces buscar las clasificaciones en el cuerpo y no en la identidad nos hace perdernos de la realidad. Y yo te pudiera decir, por último, que este es un discurso, el corporal, que lo ha tratado de dominar la sociedad hegemónica, el binarismo, los hombres y las mujeres, y que para que entonces seas válido al otro o válido para estar en una sociedad, debes de cumplir con todas estas características. Debes de cumplir con ser una mujer femenina, con una mujer con vagina, con una mujer con busto, un hombre con pene, alto, fuerte, musculoso. Y en realidad es que la sociedad es tan diversa, los cuerpos son tan diversos y las mentes son tan diversas que tenemos que comenzar a romper con esta dicotomía
del cuerpo y el género, y las dos cosas son completamente diferentes. Muchas personas trans han repetido este discurso que han nacido en el cuerpo equivocado porque nos han hecho creer eso desde un aspecto académico, desde un aspecto médico, desde un aspecto psicológico. Nos han hecho creer que hemos estado equivocadas, pero realmente quienes nadie puede estar equivocado sobre la propia autodeterminación y sobre la propia autoidentificación de quién eres. ¿Te has enfrentado a problemas de discriminación? ¿Y cuáles han sido? Por supuesto, mira, todas las personas trans que se asumen como personas trans, durante todo el desarrollo de nuestra vida enfrentamos problemas discriminatorios y más que discriminatorios, violentos. Lo que pasa es que muchas veces logramos no identificarlos porque estamos tan acostumbradas al rechazo, estamos tan acostumbradas a la violencia, estamos tan acostumbradas a que, pues, en nuestra vida normal es normal que nos vean feo, que nos digan un insulto, que nos cierren la puerta, que nos nieguen el acceso a algo, que ya hasta se nos hace sorprendente que no pase, ¿no? Y bueno, a título personal te pudiera decir que desde mi existencia al momento de yo tenerme que relacionar con el mundo, desde ahí comienzan los problemas discriminatorios. Y el primer contacto son tus vecinos, el primer contacto es la escuela, el primer contacto es con la gente, hasta la propia familia. La propia familia te discrimina, la propia familia te señala. Un acto, por ejemplo, que a mí me marcó mucho en mi vida fue cuando yo estudié la licenciatura en Educación Especial con especialidad en programas de aprendizaje, y en esa época la Normal Veracruzana, estamos hablando de los años 95, 96, pues era una institución muy tradicionalista, muy cerrada, muy conservadora, y pues ellos lo que tenían miedo, y así me lo externaban, que su miedo era que yo fuera a violar a los niños, que yo fuera a provocar en los niños su preferencia por ser homosexuales o por ser trans. Yo iba a confundirlos en su identidad, yo casi les iba a pegar la homosexualidad, porque como si se fuera eso a pegar como sarampión, ¿no? Entonces, ellos al final me pidieron que me diera de baja porque yo iba a lastimar a los niños al ser una maestra o una profesora trans. Ese fue mi primer contacto discriminatorio, que no tuve yo en esa época las suficientes herramientas para poder defender mi derecho a la educación, pero que me marcó la vida, y que si yo no hubiese seguido con mi instrucción educativa, pues probablemente yo ahorita pertenecería también a esas estadísticas en donde las mujeres trans tienen poco acceso a la escuela. ¿Nos podrías decir cómo fue tu transición? Es decir, el tratamiento psicológico normal y quirúrgico al que te sometiste. Claro. Mira, las transiciones de las personas trans, para hacer la redundancia, son procesos muy personales, son procesos muy íntimos, son procesos de construcción y de construcción que cada quien asume bajo su propia percepción de bienestar. Te puedo decir que las mujeres trans de los años 70 se construían de manera diferente a como hoy vemos a mujeres trans jóvenes cómo se construyen y deconstruyen de manera diferente. A título personal, yo comencé a transicionar desde muy pequeña, desde la edad de los 16 años, y primero fue automedicada, o sea, yo me autorrecetaba las hormonas. Mi mamá era una persona médica, es una mujer médica, y entonces yo agarraba sus libros, Vademecum, y me ponía yo como a investigar y veía los efectos secundarios de las hormonas femeninas y me las tomaba, escondidas me las tomaba. Eso es por fortuna no tuve mayores implicaciones médicas, pero es algo peligroso en las personas trans automedicarse, porque se puede intoxicar tu riñón, se puede intoxicar tu hígado, o puedes tener consecuencias mayores y perder hasta la salud por este tipo de prácticas. Pero en esa época nadie hablaba de las personas trans, ni nadie hablaba de cómo construirse las personas trans.
Si vamos a hablar también de los procesos quirúrgicos, bueno, pues a título personal, yo únicamente tengo quirúrgicamente cambiado es el busto. Todo lo demás ha sido por un tema hormonal, porque desde muy chiquita las comencé a tomar. Y también muchas de las personas trans tienen un problema en contra a la hora de construirse, y es la precarización económica. El poco acceso al dinero, a un trabajo, provoca que no puedas comprarte unas hormonas, provoca que no puedas acceder a tratamientos quirúrgicos, no quiero utilizar la palabra correctos, pero digamos que unos procedimientos legítimos, no clandestinos o no fuera de las autorizaciones médicas o las autorizaciones de salud. Y entonces eso acarrea otro problema, porque muchas mujeres trans, para construir su propia identidad, tienen que llegar a estas sustancias de aceites de comer, de aceites de coche, o polímeros de dudosa procedencia, y que terminan afectando en su salud, y que al final muchas mujeres trans mueren muy jóvenes por estas construcciones de su identidad basada en una precarización económica y en poca información de cómo construirte, poca información de médicos, poca información de qué hormonas tomar. No hay un acompañamiento, y aparte los acompañamientos, como bien te decía al principio, son únicos, son íntimos, y en cada persona es muy diferente, ¿no? Entonces, por fortuna, yo he tenido pues un poco la cultura del cuidado de la salud por el origen de mi familia, que mi mamá es médico, y ella me ha sabido guiar y hacer los procedimientos correctos sin poner en riesgo mi salud, pero no es la mayoría de las mujeres trans, y la mayoría de las mujeres trans terminan en complicaciones a la hora de construirse muy graves. Ok, muchas gracias. El tratamiento hormonal y es diferente en cada persona. Sí, por supuesto. Mira, hoy tenemos en la Ciudad de México una clínica que se llama la Clínica Condesa, que tiene una clínica trans. Y esta clínica lo que hace, que es un modelo de referencia a nivel mundial, es un modelo donde no lo hay casi en el resto del mundo, se le da un acompañamiento a los tratamientos hormonales de las personas trans. Primero tienes una cita con un médico endocrinólogo, que es el correcto para diagnosticarte y para darte un tratamiento de acuerdo a tus características físicas y de acuerdo a tu salud. Hay personas trans que desde muy jóvenes necesitan un tipo de medicamento diferente, y o en una edad un poco más grande como la mía, hay otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, en mi caso nada más ya es para mantener y no para cambiar, ¿no? En algunos casos las personas trans tienen que modelar de acuerdo a su propia autopercepción de feminidad. Y algunas pues únicamente nada más tenemos que darle una continuidad de mantenimiento. Entonces, claro que cada proceso es único, cada proceso tiene que ir vigilado por un médico, tiene que ir acompañado por análisis, tiene que ir acompañado por una supervisión sobre tus demás órganos, como te decía, como lo mencionaba anteriormente. Se puede intoxicar el hígado, se puede intoxicar el riñón, puede haber complicaciones de circulación de la sangre, en fin, puede haber una serie de beneficios, pero también contraindicaciones. Entonces, claro que los procesos de construcción y de construcción de la identidad de género, hablando de intervenciones médicas o de salud, son completamente diferentes y únicos. Gracias. Y para llevar a cabo tu tratamiento hormonal, ¿recibiste algún tipo de información o ayuda del parte del gobierno mexicano? Bueno, como te comentaba, hoy en la Ciudad de México tenemos la Clínica Condesa, y la Clínica Condesa ha hecho diversas campañas que informan a la comunidad trans sobre la clínica trans. Y quien más hace la incidencia sobre la información de la Clínica Condesa o del acompañamiento sobre los tratamientos hormonales son las organizaciones civiles.
muchas de las organizaciones civiles lo que hacemos es que repetimos o compartimos la información a nuestros mismos colectivos sobre los servicios, de muchos servicios, y en este caso de la Clínica Condesa, por ejemplo. Pero hay que ser muy puntual y hay que aclarar algo importante. México se divide en dos. Hay una Ciudad de México y hay otro México que compone los otros estados de la República. Lo que hay aquí no lo hay en los otros estados. Entonces, ¿con qué esto te quiero decir? Es muy peligroso en las condiciones en las que están las mujeres trans que viven en Guanajuato, que viven en Acapulco, que viven en Veracruz, que viven en los demás estados donde no tienen ninguna orientación, donde no hay ninguna clínica que les pueda dar esta guía, les pueda dar este acompañamiento. No hay un empoderamiento sobre el conocimiento de sus derechos y por lo tanto cada quien se construye bajo su propia autopercepción, automedicándose y a lo mejor llegando a procedimientos no autorizados como la inyección de siliconas o aceites. Ok. ¿Qué opinión respecto a la reasignación sexogenérica? Claro. Mira, la reasignación sexogenérica es un procedimiento donde las personas trans llegan a culminar, por decirlo de una palabra, sus transiciones. La reasignación sexogenérica se refiere a una operación quirúrgica donde las personas, las mujeres trans, les es formada una neovagina o que se llama vaginoplastia. Sin embargo, la reasignación sexogenérica no puede ser un determinante de la transexualidad. Es decir, la transexualidad o las personas trans asumen su condición, asumen su opinión de sí mismas de acuerdo a cómo se perciben a sí mismas. Responde a la pregunta ¿quién soy? Una persona trans que espera definirse por medio de una intervención quirúrgica, no lo podemos catalogar o no lo podemos mirar desde ese punto de vista, porque, como te mencionaba anteriormente, las personas trans están en una precarización económica mayor que cualquier población o la mayoría de la población en este país. Entonces, el acceso económico, el dinero, no puede identificarte, no puede ser un indicador para identificarte. Es decir, pues como tú tienes dinero y tú sí te puedes hacer la vaginoplastia, entonces yo sí soy una persona trans. Pero la que no tiene dinero entonces no lo puede ser. Eso no puede ser. No podemos hablar de derechos humanos para personas con dinero sin dinero. Lo mismo. La vaginoplastia es un procedimiento que las personas deciden, las mujeres trans deciden hacerlo o no, pero no es un determinante de su identidad. Muchas gracias. Ari, a lo largo de tu vida has conocido casos sobre negligencia médica. Claro, por supuesto. Las mujeres trans o las personas trans, en este caso las personas trans, como bien lo mencionábamos anteriormente, sus procesos de construcción y de construcción son muy complejos, íntimos, diferentes y únicos. Entonces, hay casos en donde las mujeres trans pueden ir acompañadas por un médico que conozca y domine el tema, pero también pueden ir acompañadas de personas que no lo conozcan ni dominen el tema. Y en este sentido, hay muchas mujeres trans que han tenido que pasar por procesos de negligencia médica, por recetarles o por ayudarles en algunos procesos y no conocer cómo afectan las hormonas, cómo van a reaccionar en su cuerpo, o desconocen la manipulación de estas siliconas, o desconocen cómo va a reaccionar algún polímero en el cuerpo y se les hace muy fácil inyectarlas. O muchas veces
no se tiene el conocimiento, tan solo el hecho de cómo tratar a una persona trans en un sector salud o en un hospital. Mari, ¿crees que con el paso de los años la ley ha dado protección a la comunidad LGBTB? Por supuesto que sí. Esta protección de la que tú hablas ha sido una victoria, ha sido una lucha por parte de muchas organizaciones civiles en pro de los derechos de la comunidad LGBT, y que no nada más se han dado aquí en la Ciudad de México, hay avances también en algunos estados de la República y a nivel internacional ni se diga. Entonces, y de hecho, debe de ser desde este camino, desde el camino jurídico y legislativo, donde se tiene que hablar de los avances, de la protección a los derechos de la comunidad LGBT. Si nos esperamos a que los avances vengan de la sociedad, sí los hay, pero son avances mucho más lentos. Los cambios culturales son 20 a 30 años. Si tú haces una reflexión de tu vida, te aseguro que antes hasta tu propio círculo cercano pensaba de una manera diferente a como piensan hoy. Esos avances culturales se van dando, pero son muy lentos. Por eso la legislación, por eso el ambiente jurídico tiene que ir adelante, tiene que ir 3 o 4 pasos más adelante que el cambio en la sociedad. Muchas gracias, Ari. Ahora, en cuanto al tema jurídico, ¿nos puedes explicar los trámites legales que realizaste para el cambio de nombre? Mira, a mí me tocó todavía la modificación de mis documentos con el trámite que era un juicio aquí en la Ciudad de México. Hoy ya nada más es un trámite administrativo. Este juicio lo que pedía o provocaba o exigía era presentar una serie de dictámenes psicológicos, médicos, para yo poder acceder a este derecho. Eso quedó fuera de ahora con la nueva reforma. Y eso fue una victoria también de muchas organizaciones que estuvimos presentes, entre ellas Almas Cautivas. Y quedó fuera porque es un justo e igualitario acceso a la justicia y al derecho. ¿Qué mejor persona puede saber quién es sino tú mismo? ¿Por qué un tercero tiene que opinar, en este caso un médico o un psicólogo, tiene que opinar que efectivamente eres una persona trans o tiene que avalar quién eres? Yo te aseguro que cuando tú fuiste al registro civil no te pidieron nada de eso, ni a tu familia, ni a tus padres. ¿Por qué entonces hacer diferencias en los trámites con las personas trans cuando esas diferencias al final son discriminatorias? Por una parte. 2, el antiguo procedimiento jurídico tenías que pagar a un abogado para poderlo hacer, porque se tenía que entablar una demanda. Y volvemos al mismo tema del principio. En la mayoría de las mujeres trans no hay dinero, porque no hay un trabajo. Y entonces, ¿cómo pagas los servicios de un abogado para poder tener acceso a tu derecho a la identidad? Y además un dictamen psicológico, médico. Que también lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, el aspecto médico, y aparte estos dictámenes, el psicológico y el médico, provocan o seguían confirmando la patologización de la identidad. A lo que es como se ve y como se lee el que tengan que intervenir otras personas para que me den la oportunidad del Estado y me crea. Por fortuna, la Ciudad de México avanzó, dio este paso de más, y hoy tenemos un trámite administrativo, y que lo más importante de este trámite administrativo sobre la identidad de las mujeres, de las personas trans, es que el Estado me cree en la palabra de la persona. Y eso es lo importante. Claro. Me comentabas que aún sigue en pie el trámite de la demanda en cuanto a los menores de edad. Sí, claro, el trámite en donde se hacía un procedimiento judicial se quedó resguardado, no quedó derogado, se resguarda
porque las personas menores de edad son las que pueden acceder a su cambio de papeles mediante ese procedimiento, no por un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo solamente son personas mayores de edad. El procedimiento judicial se queda para aquellas personas no mayores de edad que quieran cambiar sus nombres, sus papeles, pero tendrá que ir acompañado con la autorización y con el consentimiento del tutor o de los padres. Muchas gracias. Esta transición por la que has pasado y que nos has comentado, ¿ha cambiado tu proyección hacia la sociedad? ¿Y por qué? ¿En qué sentido de la proyección a la sociedad? O mi percepción de la sociedad. Las transiciones en las personas trans, yo creo que nunca las acabamos. No llegamos a un punto de término. De hecho, todas las personas estamos en un transitar, estamos en un reconocimiento de quiénes somos. Si revisamos nuestras ideas cuando éramos infantes y las comparamos cómo pensamos ahora, hay una diferencia, porque hay una madurez, hay un camino recorrido. Y también, si nos vemos corporalmente, cómo éramos en la adolescencia y cómo somos ahora, también hay un cambio. Y cómo nos veremos en un futuro, también hay un cambio. En torno a las personas trans, la transición siempre es constante. Siempre estamos en constante construcción y deconstrucción. Siempre estamos adoptando lo que nos abona, lo que nos enriquece, y también desechamos lo que ya no queremos seguir cargando o que ya nos estorba. Hoy las personas trans en la Ciudad de México pueden tener una transición más segura o pueden tener una transición con un poco más de armonía o amabilidad por parte de la sociedad. Claro que ha cambiado. Ari, ¿nos puedes platicar sobre la asociación que presides, Almas Cautivas? Claro. Almas Cautivas es una asociación civil que trabaja a favor de la comunidad LGBTI. LGBTI es el acrónimo de personas lesbianas, bisexuales, gays, personas trans e intersexuales, que se encuentran privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Es una organización liderada por mujeres trans y que sería importante puntualizarlo porque la mayoría de las organizaciones civiles, tanto LGBT o no, son lideradas por hombres gays o hombres homonormados o hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales o mujeres por supuesto. ¿Qué se necesita? Por supuesto, se necesita todo, en los centros penitenciarios se necesita todo. Nosotros tenemos varios programas, uno de ellos, por ejemplo, es el programa de Alma Generosa, y es un programa completamente asistencial donde nosotros llevamos insumos básicos como champú, pasta de dientes, jabón, por si quieren cooperar ahí en la escuela, los pueden mandar a los centros penitenciarios. Y estos productos nosotros los llevamos a las compañeras y a los compañeros, porque al final el problema de la comunidad LGBT privada de libertad es que casi no tienen familiares que las vayan a ver adentro de los centros penitenciarios, y estos insumos normalmente la familia es quien los provee. Al no tener familiares, pues la mayoría se ve en situaciones precarias, hay una precarización económica y hay una precarización de la condición en encierro, y a veces algo tan sencillo como para ti, para mí, ir aquí a la esquina a comprar una pasta de dientes, muchas veces para ellos y ellas es inaccesible. Ese es un programa. Otro de los programas es que tenemos programas de proyectos productivos, hemos llevado clases de chocolatería, a cómo hacer chocolates, cómo hacer dulces, para que haya una autonomía económica dentro de los centros penitenciarios y todo esto en conjunto provoque una mejor o mayor dignidad dentro de un centro. Claro, para mejorar la reinserción social. Claro, pero mira, tú acabas de decir de reinserción social, y yo siempre he comentado en los foros o en algunas conferencias que me han invitado, que cómo podemos hablar de reinserción
en las personas trans o en la comunidad LGBTI cuando nunca hemos estado insertadas desde afuera? Por la discriminación social, por la exclusión, por la violencia. Si desde afuera, en un contexto de libertad, la misma comunidad nos ha excluido, entonces ¿cómo el centro penitenciario adentro va a reinsertar algo que nunca ha estado insertado? Entonces, yo creo que con la comunidad LGBTI el concepto de reinserción tendrá que reformularse, el concepto de incluir a la comunidad LGBTI con el grueso de la sociedad, tanto penitenciaria como en libertad, tendrá que comenzar a crear acciones diferentes para poder llegar a una coincidencia y no sean procesos excluyentes siempre. Hemos concluido el video. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta luego.